Capítulo 13. Quizá el teléfono esté estropeado, pensé. Aquello no tenía sentido, pero era lo único que se me ocurría. ¿A quién más puedo llamar?, me pregunté. La cabeza me daba vueltas sin parar. Consulté el reloj. Pasaban unos minutos de las 7. Mamá ya estaría en el trabajo o de camino. La llamaría al teléfono de la oficina. Tuve que buscar el número en la cartera. No me lo sabía de memoria porque nunca la había llamado al trabajo. Marqué el número. El teléfono sonó una vez y enseguida se activó la cinta del contestador. Me sentí muy contrariada mientras la voz femenina hablaba sin parar. Si desea contratar un nuevo servicio o actualizar el que ya tiene, pulse el 3. Si lo que desea es una reparación, pulse el 4. Después de un buen rato, la voz me dijo que si deseaba ponerme en contacto con un operario, me mantuviera a la espera. Luego tuve que escuchar durante cerca de 10 minutos una melódica música de piano. Por fin, una operadora, una de carne y hueso, atendió a la llamada y me preguntó en qué podía ayudarme. Quiero hablar con mi madre, tartamudeé. Trabaja ahí, en el despacho del supervisor. La pongo con ella, dijo la mujer. Oí algunos clics. Silencio. 5 minutos más de piano. Voy a volverme local, exclamé en voz alta. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó un hombre al otro lado de la línea. Estoy intentando localizar a mi madre, respondí nerviosa. Alice Miles. ¿Ha llegado ya? Silencio. ¿Podría repetir el nombre, por favor? Sí. Alice Miles, dije. Le deletreé el apellido. Trabaja en el despacho del supervisor, añadí. Un silencio aún más prolongado. Oí un sonido similar al de un tecleo. Lo siento, dijo, pero en el archivo no figura ninguna Alice Miles. ¿Cómo? Pero, si lleva trabajando ahí cerca de 10 años. Grité. Esto es City South Bell, ¿verdad? ¿La central? Sí, correcto, contestó. Entonces tiene que estar ahí. Alice Miles. De nuevo un largo silencio. De nuevo el sonido de las teclas. Lo siento, señorita, dijo finalmente. Pero aquí no trabaja nadie con ese nombre. Capítulo 14. Estaba desconcertada. Como si me hubiera quedado sin aliento de golpe. Me agarré al borde del escritorio e intenté respirar. Ese hombre se equivoca, me dije. Está en un error. Por supuesto que mamá trabaja en esa compañía de teléfonos. Decidí volver a intentarlo. Cogí el teléfono, pero cuando lo tenía en la mano sonó. Me sorprendí tanto que lo dejé caer sobre el escritorio. Lo recogí con torpeza y contesté. Esperaba que fuera mi madre, pero era Caitlin, una amiga de Jada. Le dije a Jada que se pusiera al teléfono y decidí que volvería a intentarlo en cuanto Jada colgara. Esperé y esperé. Oía a Jada parloteando con su amiga. Pensé que no iba a colgar nunca. Suspiré y abrí el libro de matemáticas. Casi había olvidado que al día siguiente tenía un examen. Quizá esto me ayude a olvidar durante un rato lo de contactar con mamá, pensé. Intenté concentrarme en los problemas de matemáticas, pero no fue fácil. Después tardé horas en dormirme. Estaba tumbada en la cama gemela a la de Jada, tapada hasta la barbilla, y miraba el techo. Pensaba en mamá. Y en Beth. Y oía la respiración acompasada y profunda de Jada en la cama de al lado. No sé cuándo me quedé dormida, pero una especie de susurro procedente del centro de la habitación me despertó. Primero abrí un ojo y luego el otro. Medio despierta, aguzé la vista en la oscuridad y miré la cama de Jada. Estaba vacía. La colcha estaba retirada y la almohada, atravesada en el colchón. Por un instante creí que estaba soñando, pero entonces divisé una figura al lado del tocador. Aún estaba medio dormida. Se me cerraban los ojos. Me obligué a mantenerlos abiertos y me esforcé por ver con mayor precisión. Jada. Caí en la cuenta de que era Jada quien estaba de pie en la penumbra. Mirando con más detenimiento, vi que se estaba poniendo un jersey. Se estaba vistiendo. En silencio. Sin encender las luces. Me volví hacia el despertador que había en la mesilla de noche. Eran las 2 en punto. Había mentido sobre lo de ir a buscar un vaso de agua. Me di cuenta de que se estaba fugando de nuevo. ¿Por qué? ¿A dónde iría a las 2 en punto de la noche? La rama de un árbol golpeó ligeramente la ventana.
Oí el viento silbar alrededor de la casa. Jada, intenté decir. Pero tenía la voz congestionada por el sueño. Vi que se inclinaba para calzarse las botas. Y la oscuridad me envolvió. Silenciosa y contundente. Capítulo 15. Creo que volví a dormirme. Tuve sueños muy extraños. Sueños con muchos colores y muy estridentes. Recuerdo que alguien me perseguía. Y que caía y caía sin cesar durante largo rato. El zumbido atronador del despertador me espabiló de golpe. Me senté con los ojos muy abiertos. Sacudí la cabeza con decisión intentando deshacerme del recuerdo de los sueños. Me volví hacia la cama de Jada. Seguía vacía. ¿Realmente se había vestido en mitad de la noche y se había escabullido de casa? ¿O también aquello había sido un sueño? Tenía que haber sido un sueño, ¿no? Me puse unos vaqueros limpios y un jersey talla XL. Me peiné, me puse los zapatos y corrí escaleras abajo. Olí la cafetera en la cocina, y a mis tíos hablar. Ese ladrón estaba tan solo a 2 manzanas de aquí, dijo tío Will. Vaya. ¿Y era el mismo chico, ese tan raro? Preguntó tía Janet. Sí. Un vecino lo vio. Siempre lleva una capa azul y una máscara. Como si fuera Halloween o algo por el estilo, contestó tío Will. Y deja una tarjeta de visita con una comadreja azul. Tía Janet rió. ¿Una comadreja azul? Este chico está como una cabra. ¿No es curioso? Murmuró mi tío. Parece muy peligroso. Entré en la cocina. Tío Will estaba sentado a la mesa con el periódico y la taza de café. Tía Janet estaba junto al fregadero y tomaba el café a sorbos cortos. Y Jada estaba sentada enfrente de su padre con un bol de cereales delante. Buenos días, me saludaron los tres, esbozando una sonrisa. Buenos días, murmuré. Mi tía me sirvió un vaso de zumo de naranja. Cuando me senté, tío Will se levantó. Llego tarde, dijo. Vació su taza de café, nos dio un beso precipitado y salió corriendo. Tía Janet se dirigió a toda prisa hacia el vestíbulo con unos cuantos sobres para que él los echara en el buzón. Jada y yo nos quedamos solas en la cocina. Mientras tomaba cucharadas de cereales con una mano, con la otra jugueteaba y hacía tirabuzones con su cabello rubio. Me incliné sobre la mesa y susurré. ¿A dónde fuiste anoche? Dejó caer la cuchara y me miró fijamente. ¿Perdona? ¿De qué estás hablando? En plena noche, susurré. ¿No te levantaste? Por supuesto que no, replicó con sequedad. ¿Ya volvemos a empezar con eso? Yo, vi cómo te vestías en la oscuridad, dije. Ella me miró con desdén. ¿No crees que sueñas demasiado? Tomé un sorbo de zumo de naranja. Lo siento, musité. Esta noche he tenido un montón de sueños extraños. Reconócelo. Eres rara, sentenció Jada. Se llevó el bol de cereales a los labios y sorbió la leche. Varias horas después, la señorita Colgate nos repartió la hoja del examen de matemáticas. Puse mi nombre en la cabecera y luego leí los problemas de matemáticas. Madre mía, musité. ¿Qué era aquello? No me sonaba nada. Levanté la mano. Señorita Colgate. ¿Está segura de que no se ha equivocado de examen? Pregunté. Se oyó una cierta agitación en el aula. Unos cuantos alumnos se rieron con disimulo. La señorita Colgate repiqueteó con los dedos sobre el escritorio. El examen es correcto, contestó. ¿Tienes algún problema? Bueno. ¿El examen no incluía las lecciones 17 a 20? Pregunté. La señorita Colgate me miró con los ojos entornados. No, Selena, respondió con ternura. Todavía no hemos llegado a esos temas. El examen de hoy es de la lección 9. Dejé escapar un profundo suspiro. Ya sabía que había pasado. Jada. De nuevo Jada. Sabía que no había estado presente en la clase en que se había anunciado eso. Me había informado mal deliberadamente. ¿Qué voy a hacer?, me pregunté. No puedo dejar que siga haciéndome esto. ¿Por qué me odiaba tanto? Tenía que haber un motivo. Suspendí el examen. No supe resolver ni un problema. Después de clase, me apresuré hacia el pasillo para buscar a Jada. La agarré de un hombro y la obligué a volverse hacia mí. ¿Por qué me odias?, grité. Dime por qué me odias tanto. Esperaba que lo negara. Esperaba que dijera, Selena, pero si yo no te odio. Sin embargo,
Sus ojos refulgieron y sus labios dibujaron una sonrisa gélida. ¿Qué por qué te odio? Ya lo sabrás. Muy pronto. Capítulo 16. Jada fue a cenar a casa de Stan. Tía Janet y tío Will me llevaron a comer una pizza. Lo pasamos bien. No mencioné la jugarreta que Jada me había gastado en la clase de matemáticas. Y no les comenté la extraña respuesta que Jada me había dado, aunque seguía pensando en ella. Quería resolver mis problemas con Jada sin tener que implicar a mis tíos. Estaba en la habitación, leyendo las páginas correctas de matemáticas, cuando Jada volvió a casa. Era un poco antes de las 10. Intenté comportarme con normalidad. Estaba cansada y no me sentía con ánimo de pelearme. Hola. ¿Cómo está Stan? Pregunté. Jada sacó un pijama del tocador y comenzó a cambiarse para irse a la cama. Bien, contestó. Se ha comprado un nuevo reproductor de discos compactos. Vaya, genial, exclamé. Lo hemos conectado y lo hemos probado, continuó Jada. Arrojó al suelo, junto a mi cama, la ropa que había llevado puesta. ¿Dónde vive Stan? Pregunté. Junto a las vías del tren, contestó Jada. En una casita. La habitación de Stan es tan grande como ese armario. Sacudí la cabeza. Lo siento por él. Su madre es una cocinera pésima, protestó Jada, al tiempo que se acostaba. No puedo creer lo que nos ha dado de cenar. Estoy segura de que era comida precocinada. Me eché a reír. Mi madre es aún peor, dije. Su máxima es la ley del mínimo esfuerzo y hasta el agua la compra precocinada. Jada me miró con el ceño fruncido. ¿Se supone que eso es gracioso? Apagó la luz aunque yo todavía ni me había puesto el pijama. Aquella fue la conversación más amigable que había tenido con Jada desde que había llegado. Mi último pensamiento antes de dormir. Más tarde, otro ruido similar a un susurro volvió a despertarme. Abrí los ojos y vi a Jada levantarse de la cama y después cruzar la habitación de puntillas. Consulté el despertador. Eran las 3:25. La rama del árbol golpeaba contra la ventana, la pálida luz de la luna se filtraba por ella. En la tenue luz, pude ver a mi prima poniéndose una camiseta y unas medias. Así que no fue un sueño, me dije. Jada se levanta en mitad de la noche y se viste en silencio. ¿Pero para qué? ¿Qué hace? ¿A dónde va? Se volvió hacia mi cama. Cerré los ojos. No quería que supiera que la estaba observando. Se quedó inmóvil un instante. Se estaba asegurando de que no estaba despierta. Luego se inclinó y se enfundó las botas en silencio. Voy a seguirla, decidí. Voy a desvelar el misterio. Voy a descubrir a dónde va por las noches. Jada salió a hurtadillas de la habitación y se encaminó al pasillo. En cuanto estuvo fuera, salté de la cama. Me estiré el pijama mientras me dirigía de puntillas hacia la puerta. ¡Ay! Había tropezado con la pila de ropa que Jada había dejado en el suelo. Trastabillé unos pasos y por fin recuperé el equilibrio. Me quedé petrificada y escuché con atención. ¿Me habría oído? No. Salí de puntillas al pasillo. Parpadeé para adaptarme a la luz mortecina. Vi que Jada avanzaba muy despacio, con sumo cuidado, hacia el final del pasillo. No va a bajar la escalera, me percaté. ¿No va a bajar la escalera para salir? Se me desbocó el corazón. Iba descalza y se me empezaron a congelar los pies. El frío se apoderó de mí y me puse a tiritar. Me acerqué unos cuantos pasos más. El suelo crujió bajo mis pies con un sonoro R. ¿Lo habría oído Jada? Se detuvo. Por un instante se quedó más rígida que una estatua. Y entonces, de repente, se dio la vuelta. Me había descubierto. Capítulo 17. Dejé escapar un resuello. Quería fundirme con la penumbra. Retrocedí hacia el vano de una puerta. Me tapé la boca con una mano para no emitir sonido alguno y esperé, escuchando con atención. ¿Me habría visto Jada? Silencio. Un silencio tan denso que podía oír los contundentes latidos de mi corazón. Entonces volví a oír los pasos leves de Jada alejándose. Salvada. No me había visto. Aún temblaba cuando asomé la cabeza por el vano. Aguzé la vista en la penumbra y vi que mi prima se dirigía hacia una de las paredes situadas al final del vestíbulo. ¿Qué demonios está haciendo?, me pregunté. ¿Y por qué tengo este mal presentimiento? Vi moverse la mano de Jada. Se acercó a la estantería de la pared. ¿Había cogido un libro? Estaba demasiado oscuro para saberlo. Oí un rumor tenue.
Y la estantería empezó a deslizarse. Parpadeé varias veces e intenté aguzar aún más la vista. Pensé que quizá la oscuridad me estaba jugando una mala pasada, pero no, la estantería se deslizó hacia un lado. Vi una entrada detrás. Era una habitación secreta. Jada volvió a mirar hacia atrás una vez más antes de desaparecer dentro de la habitación. Volví a oír el rumor tenue mientras la estantería regresaba a su posición original. La cabeza me daba vueltas. Avancé de puntillas por el pasillo. ¿Qué haría allí? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me abracé mientras observaba la estantería. De repente sentí el impulso irrefrenable de correr hacia la estantería y buscar el interruptor, hacer que la estantería se abriera y seguir a Jada por la habitación secreta. No quiero volver a pelearme con mi prima. Ella ya es lo suficientemente malvada conmigo. Ya me odia. Esperaré a que no esté en casa, decidí. Y entonces llevaré a cabo mis pesquisas. Examinaré la habitación secreta cuando Jada no esté por aquí. Quizá pueda averiguar algo sin que se enfade. Sin tener que vérmelas con ella. Me estremecí y le eché una última ojeada a la estantería. Luego volví de puntillas a la habitación y me deslicé bajo las mantas. A la mañana siguiente, la cama de Jada volvía a estar vacía. Me vestí deprisa y bajé la escalera. Jada estaba sentada a la mesa y se pasaba las manos por el cabello despeinado. «Buenos días», murmuró. «Buenos días», repetí. Me senté enfrente de Jada y la escruté. Tenía ojeras. Llevaba el pelo enmarañado. Bostezó en repetidas ocasiones. «¿Qué te pasa?», me espetó. Creo que la miraba con demasiada intención. Bajé la mirada. «Nada», musité. Quería preguntarle dónde había estado la noche anterior y qué hacía en mitad de la noche. Tenía las palabras en la punta de la lengua. En cambio, cogí la caja de cereales y me llené el bol. Oí una voz femenina y me percaté de que la radio de la cocina estaba encendida. «Nuevo robo en Elmwood», decía la locutora. Unos testigos relataron a la policía que vieron una figura enmascarada con una capa azul que corría por el vecindario. La policía dice que no tiene pistas acerca de la identidad de este osado ladrón que entra en las casas en mitad de la noche. Capítulo 18. No quería entrar en la habitación secreta yo sola. No tenía ni idea de lo que encontraría. Quería que alguien me acompañara, así que al día siguiente, después de clase, me acerqué a Stan. Estaba cogiendo algunos libros de su taquilla y metiéndolos en la mochila. Cerró de golpe la puerta de la taquilla al verme llegar. «Selena». «¿Qué tal?», miré a mi alrededor. La gente hablaba y reía, se ponía los abrigos y se disponía a irse. Vi a Jada al final del pasillo hablando con Cindy y un par de chicas más. Me acerqué a Stan y le susurré. «¿Podrías ayudarme esta tarde? Estoy un poco preocupada por Jada». «¿Podrías ayudarme a hacer un trabajito de espía?». Se rascó la espesa mata de pelo castaño y frunció el ceño. «¿Trabajo de espía? ¿Quieres decir espiar a Jada?». «No exactamente», respondí. «En su casa está ocurriendo algo extraño». «¿Podrías acompañarme hasta allí?». Se puso la gorra de lana. «¿No ha quedado Jada esta tarde con Cindy para ir a patinar sobre hielo?». Asentí. «¿Vas a ir con ellas?». «No», contestó. Saludó a unos chicos que pasaban. «Tengo que sacar a pasear al perro». «¿Crees que tu perro podría esperar un poco?». Pregunté. Sé que parece raro, pero en la casa hay una habitación que me gustaría explorar. Y preferiría que alguien me ayudara. Se rió. «¿Tienes miedo?». «No, que va», respondí. «Es solo que». «Bueno», le cogí del brazo. «Venga». No nos llevará mucho tiempo. Lo prometo. Fuera nos esperaba un día frío y gris. Una espesa capa de nubes plomizas se cernía sobre las casas y los árboles y amenazaba nieve. El aire era húmedo y denso. Mientras caminábamos hacia la casa de Jada, se lo expliqué todo a Stan. Le conté que Jada se vestía a medianoche y que había desaparecido en una habitación oculta y secreta. «Es un gran misterio», dije. «¿Le has preguntado a ella sobre esto?». Quiso saber Stan. «Sí, la primera vez», contesté. Dijo que no se había levantado. Que lo había soñado. Y se enfadó mucho. Stan arrugó la cara. Supe que reflexionaba. «Qué extraño», murmuró. «Es muy extraño». Llegamos a casa.
Saqué la llave que tía Janet me había dado y entramos. Sentí una agradable sensación de calor en mi cara helada. ¿Hay alguien en casa?, grité. Sabía que mis tíos estarían en el trabajo. Ya están escaleras arriba, al fondo del pasillo, hacia la librería. La habitación está detrás de esta estantería, susurré, pese a saber que no había nadie en casa. De pronto, sentí miedo. No supe por qué. ¿Realmente quería saber lo que había detrás de aquella habitación? Stan miró la librería. Vaya. ¿Quieres decir que la librería se mueve? ¡Qué guay! Quizás sea una especie de pasadizo secreto. Saqué un libro de la estantería inferior. No ocurrió nada. Saqué otro libro. Tiene que haber algún botón o algo así, dije. Anoche estaba todo muy oscuro. No pude ver lo que hizo Jada. Stan se puso a mi lado. Ambos empezamos a sacar libros, por turnos. Aquí. Creo que lo he encontrado, dije. Señalé una pequeña palanca negra escondida detrás de un gigantesco atlas. Accioné la palanca. Oí el zumbido. Y vi cómo la librería comenzaba a deslizarse hacia la izquierda. Sí, grité, con el puño en alto. Stan se quedó boquiabierto mientras aparecía una puerta tras la librería. Vaya. Esto es como en una película. Se volvió hacia mí. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? La verdad es que no, contesté con voz trémula. Pero tengo que hacerlo. Tengo que saber qué hace Jada por las noches. Puse la mano sobre el pomo de la puerta. ¿Vienes conmigo? Sí, susurró. Vamos.